Chiapas es uno de los estados de México con mayores índices de pobreza. De acuerdo al Coneval, es la entidad con el mayor número de población que tiene pobreza. La pobreza en Chiapas se encuentra mucho más extendida que en el resto del país. Si bien éramos los olvidados del sur, con el movimiento neozapatista se da una especie de redescubrimiento de Chiapas, de sus problemas sociales, políticos, económicos y culturales, incluso de su posición en el mapa. La relación entre la incidencia de la pobreza en Chiapas y en México es decreciente cuando se usan consecutivamente las tres líneas definidas por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, que va de 2.8, lo que quiere decir que más de 2 de cada 3 chiapanecos son pobres y en el país solo lo son 1 de cada 4 personas. La incidencia de la pobreza en Chiapas es 2.8 veces superior. En las otras líneas va de 1.6 y 1.4. Un ejemplo es el territorio de Chanal, donde se ha establecido la pobreza y marginación. Una de las consecuencias de la pobreza más resaltadas constantemente es el hambre, la carencia que se vive día a día y la preocupación de traer sustento a sus hogares, muchos de ellos sin trabajo. Chiapas no solo exhibe niveles muy altos de pobreza, sino que también está aquejado por una profunda desigualdad. Los hogares pobres de Chiapas tienen un ingreso medio de menor de 50% del que tienen los hogares pobres del país, sea cual sea la línea de pobreza que se utilice. México es uno de los países de América Latina que presenta mayor desigualdad en la distribución de ingresos. Chiapas exhibe una inequidad aún más marcada. La tendencia a la concentración en la distribución del ingreso se expresa en una marcada disparidad regional, en que la pobreza tiende a aglutinarse en algunas zonas geográficas, como lo son los casos de la sierra, la selva y los altos. Chiapas sin duda tiene un problema de desarrollo, aunque ha sido una zona de donde se puede extraer muchos recursos en materia prima. En el sur del país nunca se implementó un programa de industrialización fronteriza, como sí se hizo en el norte a partir de 1965. Esto ha limitado sustancialmente las posibilidades de desarrollo de la región. Nos da una comparación de nivel de fuerza de producción, que eran necesarios 2.4 trabajadores en Chiapas para producir el mismo valor que uno solo del resto del país. La apertura comercial sirvió para evidenciar la escasa competitividad productiva de Chiapas. En cuanto a la migración, Chiapas es un estado en donde se ven las 4 condiciones migratorias: origen, destino, tránsito y retorno. La migración es un tema que se ha dado varios años atrás. En nuestro país hay estados que llevan migrando ya bastante tiempo, como 30, 40 o 50 años, pero Chiapas fue el último estado en integrarse a la migración internacional, contando que sí había migración interna como de municipio a municipio. Después, los chiapanecos comienzan a migrar más lejos, a la península de Yucatán, después al centro del país, también a los estados de Baja California o Sonora, y finalmente a Estados Unidos, que aunque no es el único país al que migran, es el que ocupa el primer lugar de destino de migrantes mexicanos. La gente que migra sin duda alguna es por necesidad. Las condiciones en el campo están cada vez más difíciles. El campo ya no resulta ser una opción ni de trabajo digno ni de buena remuneración en la venta de productos. Las personas migraban primeramente por el factor principal económico, falta de oportunidades, por mejor vida económica o para mandar dinero a familiares. Después, esta se mezcla con la violencia. Migran cuando sus territorios o el área en el que vive ya no es seguro. Esta cuestión de seguridad es otro factor. Las personas que migran y sus derechos se ven vulnerados
como el derecho de la educación, a la salud, entre otros. Además, varias personas sufren este maltrato laboral, explotación o denigración, enfrentan racismo, falta de sensibilidad para reconocer a las personas como personas, no importando el lado de donde venga. Muchos migrantes tienen miedo de la manera en que se les trata, sobre todo cuando son indígenas y que no hablan español. Cuando los detiene la migración, no les explican el por qué los detienen, no reconocen sus derechos, los dejan al último, no los atienden y les quitan sus papeles. A todo este tipo de situaciones muchas veces se enfrentan los migrantes. Chiapas es el primer filtro de los migrantes, ya que es la frontera sur en donde México tiene que ejercer presión para tratar de detener este flujo de migrantes que van a Estados Unidos. Dado a todas las consecuencias malas que tiene la migración, ambos países buscan estrategias para tratar de impulsar el desarrollo social y económico en la entidad donde vive el individuo. Buscan promover la cooperación para impulsar programas que les permitan vivir sin salir de su tierra. Los países que tienen personas de su población que se van a otro lugar, les preocupa el trato que les dan a sus patriotas. En Estados Unidos muchas veces inician persecución contra ellos. Esta situación de la gran hipocresía del gobierno de Estados Unidos es que sabe que la mano de obra indocumentada es una pieza clave para el proceso de acumulación y, sin embargo, emprende una campaña de persecución en contra de los migrantes, misma que se reconoce oficialmente.